Bueno, está grabando. Damos inicio a la webconferencia del Aula B. Bienvenidos estudiantes. Los saludamos las profesoras Juliana Talero y Gina. A Gina no la veo ahorita por ahí, pero ya como que sí. Aquí estoy. Listo. Muy bien, bienvenidos. A ver quiénes nos acompañan hoy. Vamos a mirar. Está Alexis Andrade, Alexis Rojas, pero no sabemos dónde están ellos. Ana Castillo, no sabemos dónde se encuentran. Betty Támara, tampoco sabemos dónde están. Brian Quiroga, Carolina está por ahí también. Carolina Quinayas. En Palmira está Juliana Ríos, Sogamoso aquí cerca, yo estoy en Duitama. Mónica Blanco, ¿quién más está por ahí? A ver, saludemos a todos si podemos. Geraldine también, Angie, Cristian Mosquera, Cristian Ríos, Dayana Jiménez, Diego Alejandro, Duberly, Quintero, Edwin, Sebastián, Eri también está por ahí, hay uno que tiene familia. Si quieres cambia el nombre porque familia, si queremos hablar contigo, no te podemos decir familia. Como ustedes son de primera matrícula, les recordamos algo. Para estas reuniones, la universidad tiene un protocolo. Entonces, hay que escribir. El protocolo es el siguiente. El nombre, yo primero coloco el nombre y después si pongo a ver si lo cambio, pongo dónde estoy. Yo estoy en la zona centro Boyacá y en la ciudad de Duitama, para que ustedes también lo tomen y podamos saber dónde se encuentran. Fernanda Rico también está por ahí. Gladys también se encuentra, no sabemos dónde. Germán Morales también, José, Juan, bienvenidos. Karen también bienvenida, Laura bienvenida, Talía bienvenida, Paola. ¿En qué lugares están? A ver, escríbanme en el chat dónde se encuentran. También nos acompaña nuestra monitora, Laura. Laura también nos acompaña, ahí ella los saluda. Por ahí en 20 minutos les va a compartir el listado de asistencia. En Palmira, están en Palmira, están en donde más, a ver, dónde más vemos. Otras ciudades, Cali, Pasto, Sogamoso otra vez, Duitama también. Bueno, bienvenidos, ahora sí, ya no más saludos. Ah, mire, Zarzal en Cali, ve, muy bien. En Córdoba, Nariño, qué bien. Me alegra mucho que estén con nosotros. La profesora Gina Romero se encuentra en Acacias Meta. La profesora Juliana está en Facatativá y yo estoy en Duitama. Entonces aquí ya, ¿qué vamos a hacer? Voy a compartir la presentación para explicarles qué es lo que vamos a hacer hoy. Compartir la presentación por aquí. Ustedes me dicen si estoy compartiendo. Sí, señora. Muy bien. Listo. Entonces, hoy es a 3 voces. Juliana Talero, Gina Romero y Nidia Rivera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar del acompañamiento docente, muy importante. Y algo más que tiene que ver con los deberes y derechos de ustedes como estudiantes y de nosotros como docentes. Vamos a hablar de la comunicación no verbal, todo lo relacionado con la primera parte de la unidad 2. El texto expositivo y cómo realizar una fotonovela. Y además, aquí tenemos un plus, y es que al final vamos a compartirles un cuestionario. Ese cuestionario tiene el propósito de indagar si ustedes adquirieron el conocimiento. Es un cuestionario que no es obligatorio, pero sí va a dar puntos. Tiene 10 preguntas. 4 preguntas relacionadas con la comunicación no verbal, 4 preguntas que tienen que ver con el texto expositivo y 2 preguntas que tienen que ver con cómo realizar una fotonovela, para que nos pongan atención. Yo veré, eso nos va a ir muy bien porque ustedes están muy pilos. Les cuento que tuvimos la primera webconferencia hoy en la tarde y solamente 3 personas nos llegaron a la meta. Los demás fueron como 120 y los demás nos entendieron lo que nosotros les dimos a conocer. Entonces es un buen balance.
Si ustedes de esas 10 preguntas contestan 6 de forma correcta, van a tener 6 puntos. Si conectan 10, les vamos a sumar esos 10 puntos a la tarea 3. ¿Preguntas, estimadísimos? A ver, miramos el chat. A ver qué preguntas Por tienen. ahora no han hecho alguna pregunta. Ay, gracias. Muchas gracias. Ay, mira, Paola está en San Vicente del Caguán. Pues ya saben, al final vamos a tener un cuestionario. Ese cuestionario es de forma voluntaria y da puntos. En 10 minutos, nuestra monitora les va a compartir el listado de asistencia. Bien, van a tener puntos para sumar si presentan el cuestionario. Perfecto. Entonces vamos a hablar de acompañamiento docente. Muy importante. Tenemos acompañamiento docente sincrónico, lo que estamos haciendo ahorita. Que yo les pregunto y ustedes me contestan en tiempo real. Esta es una webconferencia y es la webconferencia general. También tenemos el chat y el Skype, el chat en Skype. ¿Y eso cómo se hace? Me van a preguntar, pero profe Nidia, ¿y eso cómo es? Bueno, ese chat en Skype tiene un horario. Ustedes en el entorno de información inicial tienen publicado el horario de Nidia Rivera de atención, el horario de Gina, el horario de Juliana y de los 75 compañeros que acompañan el curso Competencias Comunicativas. Uno de ellos va a ser su tutor y ustedes van a, Nidia Rivera me atiende los viernes de 3 a 5. Entonces en ese momento voy a decirle a la profe, yo quiero hablar con usted sobre la tarea 3. Tengo preguntas. Yo ya leí la guía, yo ya leí la rúbrica, pero tengo preguntas sobre esto. Muy importante que ustedes, antes de hablar con su tutor, lean la guía. Ojo con eso. Bien importante. Con eso aprovechan ese conocimiento. El e-learning es una estrategia de aprendizaje que desarrolló la universidad para darle soporte al conocimiento que se imparte en el aula. Entonces ese e-learning es importante que ustedes lo tomen porque ahí vamos a hablar de cómo hablar en la universidad, cómo escribir en la universidad y cómo leer. Los invitamos. Tiene puntos, ustedes saben, ahí tiene puntos por asistencia. Y después de la pandemia, ya algunos centros lo han hecho, todavía estamos en pandemia, pero algunos centros ya están atendiendo de forma presencial. También tenemos los CIPAS. No sé si los estoy tapando acá, pero hay unos CIPAS, los CIPAS del curso Competencias Comunicativas, y se llama El Lugar de la Mancha. A propósito, el próximo 19, ¿sí es? El próximo 19 de octubre a las 7 tenemos una sesión sobre normas APA. Si ustedes quieren saber mucho más de normas APA, asisten al CIPAS. El propósito de ese CIPAS, que es como, yo siempre lo he dicho, es como un grupo de estudio que busca ampliar algunos temas, entonces va a estar ahí ustedes van a estar muy pendientes y van a alimentar el cerebro. Y las normas APA no solamente son para el curso de Competencias Comunicativas, esas normas, sino que también va a ser para todos los cursos. Entonces los invitamos. ¿Tienen preguntas por ahí? ¿O estamos bien? Vamos a mirar el chat, Juliana. ¿No se escucha? Sí se escucha. Para los que no están escuchando, por favor, revisen que estén en sus computadores unidos al audio. Bien. Muy bien. Mauricio Chavarro tiene una pregunta, directora. A ver, Tiene la Mauricio. mano levantada. Doctora, buenas tardes. Hola, Mauricio. ¿Dónde andas? Doctora, una preguntita sobre las CIPAs de las normas APA. ¿Usted manda el enlace por qué medio? Lo publicamos en noticias del curso y también los compañeros lo envían por correo. Ah, listo, gracias. Bien. Normas APA y además, ¿qué más tenemos nosotros? Como red de tutores tenemos Hagamos la Tarea. Hagamos la Tarea es una reunión, podemos decir, sí, una webconferencia donde su tutor, el tutor de su curso se reúne con ustedes. ¿Para qué? Para dar a conocer la tarea, para explicarla, para que ustedes aclaren las dudas que tengan sobre el desarrollo de la tarea. ¿Por dónde va la invitación? Cada uno de nosotros con sus grupos envía vía correo, envía la invitación y también se publica en los foros.
Tenemos también tutoriales por tarea. Ya la tarea 3 lo publicamos. Profe, ¿que dónde se publica? Se publica en noticias del curso, se envía por correo y también se envía a los foros. ¿Bien? Importante para que pongan atención porque ese acompañamiento docente nosotros estamos ahí, encima de ustedes, literalmente, para que ustedes aprendan como la guía que somos como docentes. Importante también que sepan que tenemos foros, en esos foros de las tareas que abren, este abrió, si no estoy mal, creo que abrió el 8 de octubre y cierra el 28 de octubre, o sea, tiene más de 24 días de interacción en esos foros. Pedimos que el estudiante ingrese desde los primeros días a interactuar con su tutor. Importante que lo tengan claro. En el foro hay que entrar desde el primer día y desarrollar las tareas. No esperar, mis queridos estudiantes, ay, es 28, hoy es 28, entonces voy a empezar a escribir. ¿Por qué no vamos a llevar el proceso de aprendizaje como queremos? Ese es un intercambio de conocimiento. Nosotros los vamos moldeando, los vamos guiando en las competencias comunicativas para que ustedes conozcan cada uno de los textos. Pero si ustedes no cumplen con ese requisito de participar en un foro, pues no se va a llevar a cabo el proceso de aprendizaje. A ver, espérate, a verle, aquí silenciamos. Listo. Vamos a silenciar, listo. Entonces, ay, no silenció. Vamos a silenciar, no se deja silenciar. ¿Me ayudas, porfa, Juli? Sí, señora, ya estoy mirando quién. Bien, entonces, como les decía, en ese foro hay que participar. Profe, es que yo estudio, yo trabajo, yo tengo hijos o yo tengo que hacer... No. Cuando uno ingresa a esta hermosa aventura de la universidad, hay que organizarse, tener horarios y aprovechar el tiempo para hacer todas las tareas. ¿Bien? Continuamos entonces con este tema de las creaciones propias. La universidad tiene un aplicativo, una aplicación que se llama Turnitin. Ese Turnitin, ¿qué hace? Nos ayuda a verificar si el estudiante copió y pegó y no creó. Perdón, directora. Señor. Es que están escribiendo que no están escuchando. Entonces, por favor, revisen a Alexis y por allí había otra persona, si es el audio o cuántos más de pronto no están escuchando. Sí, cuando no escuchan es mejor que les escriba, Gina, les escribas que revisen su equipo. Bien, entonces les decía las creaciones propias. ¿Quién es el que aprende? El estudiante. Si ustedes copian y pegan, pues no van a aprender porque no hay proceso de aprendizaje porque lo tomaron de otra persona y ustedes saben que si tomamos un texto o una fotografía que lo ha tomado otra persona, eso es plagio, ¿no? Y no estamos creando conocimiento. Esto quiero que les quede claro, estudiantes, muy claro. Ustedes produzcan, realicen sus propios escritos y van a aprender. Entonces acuérdense de Turnitin, tenemos esa herramienta que nos va a ayudar a que no pase, ¿no? Porque en la conciencia de ustedes está que ustedes se están formando, ¿sí? Para ser excelentes profesionales. Y otra aclaración es que tenemos la resolución rectoral 006808, que tiene que ver con los referentes y lineamientos para el desarrollo del trabajo colaborativo. Aclarando primero que este curso tiene el trabajo independiente, pero tenemos los foros de aprendizaje. Entonces, en esos foros de aprendizaje voy a leer el artículo 19, numeral 3. Para aquellos estudiantes que ingresan faltando 2 y 3 días para el cierre de la actividad, el docente no tendrá presente estas participaciones para la asignación de la calificación. ¿Por qué? Por respeto de aquellos estudiantes que sí lo han hecho. Y aquí siempre pongo otro tema, por respeto a ustedes, estudiantes, a su inversión, a su tiempo, a sus metas, a sus sueños.
porque están aprendiendo, que les quede muy claro. Este proceso de aprendizaje está en sus manos y ojalá ustedes sigan esas indicaciones. Bien. ¿Qué vimos en la unidad 1, mis queridísimos estudiantes, y qué observamos cuando nosotros hacíamos las realimentaciones? Vimos que los estudiantes refrescaron ese conocimiento que viene de 11, de todas las oraciones simples, compuestas y enunciativas. La mayoría lo realizaron muy bien y esa es una felicitación. El manejo de los signos de puntuación, algunos estudiantes tienen que mejorar en esa parte del manejo, sobre todo del punto y coma y de las comas. Y recuerden que nosotros tenemos anexos. Esos anexos tenemos un anexo que un segundito aquí les silenciamos. Listo. Entonces, tenemos los manejos de los signos de puntuación y les decía, tenemos un manual de Santillana donde ustedes... Ay, Juli y Gina, ayúdenme ahí a silenciar porque si no... Ya lo silencié. Listo. Entonces, les comentábamos que tenemos el manual de Santillana donde ustedes pueden leer y pueden refrescar ese conocimiento que viene de bachillerato, de los signos de puntuación, de los sinónimos, bueno, y van leyendo y van estudiando y van adquiriendo el conocimiento. Porque ¿dónde? ¿Quién les solicita escritos? ¿Solo competencias comunicativas? No. Ustedes tienen que escribir en todos los cursos que tomaron, los que trabajan en su trabajo, porque es la forma de expresión que más se utiliza. Entonces es muy importante que ustedes sepan escribir. Saber cómo usar las mayúsculas. Algunos estudiantes aún no entienden que los nombres propios deben tener una mayúscula inicial. Algunos otros deben recordar que después de punto seguido va mayúscula. Ojo también con los sinónimos. Y como lo decía esta mañana, si ustedes manejan esos sinónimos, si utilizan el léxico enriquecido, ustedes van a poder escribir lecturas interesantes, escritos interesantes. Y decirles también que en las pruebas Saber Pro se fijan mucho en que el estudiante no repita tanto, tantas palabras, tantas confusiones, sino que ese texto fluya. La ortografía, sobre todo la acentuación, es un tema a trabajar. El texto descriptivo y sus características también lo trabajamos y nos gustó mucho. Escuchamos y leímos muchas historias interesantes. Fue muy bonito ver esas fotos en los contextos, personas en unos paisajes impresionantes, en su tema laboral, con su familia. Fue algo muy enriquecedor, como nosotros los profesores, como profesores, escucharlos y verlos. Fue algo muy bonito y felicitaciones. Vimos también que manejaron las figuras literarias como el símil y la metáfora. Es otro punto que se ve mucho en las pruebas Saber Pro. Ver si el estudiante puede manejar las figuras literarias y cómo lo hace. Pilas también, estudiantes, con leer lo que ustedes escriben. Es evidente en algunos estudiantes que no leen lo que escriben. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, no, ese error si la persona lo hubiese leído, lo había corregido. Entonces, uno de los consejos que les damos es que ustedes, cuando escriban, no lean una, ni dos, ni tres veces, hasta 4 veces lean, para que ustedes puedan corregir, para darle más sentido a lo que están hablando y para que trabajen en coherencia de lo que están redactando. A ver, miramos aquí que veo muchas. Listo, aquí está. Listo, Gina está escribiendo muy bien. Y lo otro que tengo que hacer mucho énfasis es en el participar de manera oportuna y activa en los foros. ¿Por qué? Porque la metodología de la universidad, aunque es virtual y a distancia, busca esa interacción. El foro es como si fuera el aula de clases para los estudiantes presenciales. En ese foro tiene que estar vivo. Ese foro, lo que les digo, ustedes desde el primer día tienen que, mire, la guía me pide que yo redacte
el texto, bien, lo voy a publicar. ¿Para qué? Para que mi tutor o tutora me diga, uy, los puntos por mejorar y esos puntos fuertes para que se vaya viniendo el proceso de aprendizaje. Pero no esperar 3 días antes para redactar y hacer lo que dice la guía, porque no va a haber un proceso de aprendizaje de estudiantes. Es importante que lo tengan claro. Bien. Ahora sí vamos manos a la obra con la comunicación no verbal. De eso vamos a tratar en la tarea 2, en la tarea 3 y en la unidad 2, la primera parte. Bien, esa comunicación no verbal. Esa comunicación no verbal que viene desde que éramos niños, desde que éramos chiquitines. Nos aprendimos a comunicar de forma no verbal. Desde bebés, y la mamá y el papá, sobre todo la mamá, sabía cuando dolía algo o tenía hambre. Esa es la comunicación no verbal. Y leo lo de la McGraw-Hill. Es un lenguaje complementario a las palabras, formado ¿por qué? Por los gestos, esos gestos que tenemos como en el rostro, que cómo comunicamos a veces sin palabras, o cómo enfatizamos la comunicación oral, las posturas, cómo a través de mi cuerpo comunico, la mirada, que a veces es consciente, lo hace uno fríamente calculado, y otras es inconsciente. ¿Y esto es para qué? Para expresar esos estados de ánimo, si estoy triste, si estoy contenta, si estoy deprimida, si estoy segura de lo que pienso o si estoy insegura, si tengo miedo. Entonces esto es de manera habitual, todos los días. No es que hoy no voy a manejar la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es inherente al ser humano, o sea, va a estar ahí. Y muy importante, un consejo que les doy, mis queridos estudiantes, es que cuando ustedes entren a una webconferencia, digan, este tema, ¿para qué me va a servir y cómo lo voy a aplicar? Entonces hoy los pongo a pensar, cómo ustedes, como futuros psicólogos, administradores, contadores, licenciados, van a aplicar la comunicación no verbal. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué nosotros como docentes queremos que ustedes aprendan a controlar, a saber manejar, a poder leer en otros la comunicación no verbal? Y aquí vamos con los expertos. Tenemos estos 2 expertos que llevan mucho tiempo, ellos tienen laboratorios. Mi demonio. O sea, en laboratorios donde ellos experimentan todo el tema de la comunicación no verbal en los seres humanos. Y leo, abro comillas. Está comprobado que las palabras solo transmiten el 7% del mensaje. El 93% de un mensaje se transmite mediante comunicación no verbal. Eso nos dice este catedrático que es antropólogo londinense. Y para complementar, Ray Birnwest, él dice que, y lo que les digo, él es un estudioso impresionante. O sea, lo que está diciendo, lo que voy a leer ahorita, está comprobado por años y años de investigación. Y dice, hace muchos años comencé a preguntarme, ¿cómo hacen los movimientos del cuerpo para representar las palabras? Actualmente mi planteamiento es distinto. El hombre es un ser multisensorial, sensorial que algunas veces verbaliza. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre se comunica con su cuerpo, con el tono de la voz. O sea, que esto es una magia. No dependemos tanto de las palabras como de los actos y de toda la imagen que nosotros proyectamos. Finalmente, en estos expertos, ¿qué más dicen? Para ganar la confianza de alguien, ojo, ¿no? La confianza de alguien se requiere algo más poderoso que las palabras. Chris Knight dice, al que hago referencia, al catedrático londinense. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, tutora. Qué pena molestarles. Qué pena contigo, pero ahora pude ingresar. Tenemos un protocolo. Discúlpame, pero no hay que interrumpir cuando entramos y tarde, ¿sí? Entonces hay que siempre levantar la manito para respetar, porque estamos aquí en nuestra webconferencia. Te agradezco mucho. Si quieres, por favor, comunícate
por escrito en el chat. Te agradezco. Bien, entonces les decía, para ganar la confianza de alguien se requiere algo más poderoso que las palabras. Y dice, el tono de voz entre el 20 y el 30%. Con el tono de voz, ¿no? El resto de nuestro cuerpo, especialmente el rostro, entre el 60 y el 80%. La conclusión final es que el 93% de un mensaje se transmite mediante la comunicación no verbal. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Le vamos a dar esa importancia que tiene la comunicación no verbal. Ustedes fíjense, la televisión, o sea, fíjense cómo la televisión, cómo esos comerciales venden basados mucho en esa comunicación no verbal, con la postura de la persona, con la imagen personal, con ese tono de voz que utilizan para vender productos a veces intangibles y la gente los compra por eso, por ese éxito de una comunicación no verbal. Aquí está, no sé si es cierto, ustedes qué dicen, es un chistecito ahí, cómo nos comunicamos nosotros las mujeres de forma no verbal y cómo lo hacen los hombres, ¿no? Podemos decir que nosotras las mujeres somos detallistas, ¿cierto? No es que seamos ni chismosas ni nada de eso. Somos más detallistas, más pendientes de las personas y los hombres muy básicos, para que ustedes se den una miradita, ¿sí? A cómo es la comunicación no verbal. Julián Dueñas dice que es verdad. Santiago tiene una carcajadota. No sabemos si es así. Claro que hay algunos hombres, Julián, que son así como lo están dibujando las mujeres, ¿no? ¿No se ve completa? Mira, observador. Aquí alguien nos dijo que somos observadoras, ¿no? Muy bien, esa palabra me gustó. Aquí está, ¿sí viste, Julián? Bien. Y entonces entramos en materia. Estos son los factores de la comunicación no verbal. ¿Sí lo ven? Lo que está en azulito son los factores asociados al lenguaje verbal. Y todo en conjunto suma una disciplina muy importante que se llama la paralingüística. Ahorita la vamos a hablar. Ahí está el tono que tú utilizas, el ritmo, el volumen también que imprimes a la voz, los silencios y el timbre de voz. Y los factores asociados al comportamiento de las personas que tienen que ver con la kinesia, todo lo de anaranjado, lo que está en anaranjadito, que es la expresión facial, la mirada, muy clave, la postura, como digo, el cuerpo comunica, el cuerpo habla, los gestos, tenemos también la proximidad, eso es como códigos, esos son códigos sociales, los espacios personales y la imagen personal. Bien, ahora sí vamos aquí a mirar la paralingüística. La paralingüística, como lo estamos definiendo, es todo lo que tiene que ver con los factores asociados al lenguaje verbal. ¿Qué quiere decir? El tono, por ejemplo. Si yo estoy hablando que estoy triste, estoy muy triste de trabajar aquí, estoy triste de estar con ustedes, qué tristeza tan grande que tengo. Si es congruente mi tono de voz con lo que yo estoy explicando, con lo que yo estoy verbalizando, ¿ustedes qué piensan? Tiene todo que ver, mi tono está comunicando que sí estoy triste, qué tristeza tan grande que tengo. No, ¿cierto? Y eso pasa muchas veces. Pasa muchas veces que mi tono de voz no es congruente con lo que yo estoy hablando. Y por eso el tono de voz busca expresar sentimientos. Cuando uno está llorando, cuando uno está nervioso, la voz tiembla, el tono baja. Cuando está inseguro también. Cuando está alegre, que metió un gol Colombia, todo el mundo grita y eso es la fiesta completa. Bueno, pues los aficionados del fútbol, porque hay otros que los alegra otros temas y es válido, no a todo el mundo le gusta, pero es importante que nosotros sepamos manejar el tono y ahí ustedes
el tono de voz, ustedes van desarrollando lo que se llama la comunicación asertiva. No en una discusión, por ejemplo, laboral. Hay maestros que pueden, digo maestros porque son personas que se conocen muy bien y pueden manejar el tono cuando tienen mucho, que tengo mucha piedra, que pueden decir que tienen mucha rabia y que les tiembla la voz, y hay otros que no, que lo controlan muy bien. Eso es que nosotros empezamos a conocernos y poder manejar esos sentimientos para que no afloren en el tono de voz y que no sea evidente que para las otras personas que estamos desencajados, ¿no? Entonces es muy importante conocernos para poder manejarlo. El ritmo tiene que ver, y lo asocio mucho con la fluidez que tenga la persona. Si el ritmo es constante, yo voy hablando, ¿eso qué refleja? ¿Qué reflejará? A ver, miramos en el chat qué refleja. Si yo, por ejemplo, a ustedes estudiantes les hablo así, la comunicación no verbal tiene que ver con el ritmo. El ritmo es muy importante y pues muy chévere el ritmo, o sea, es impresionante. No sé, pues ustedes pueden ver que el ritmo nos puede ayudar a comunicar. ¿Qué piensan cuando yo hablo así? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que estoy relajada? ¿Que tengo pereza? Dice Jimmy. Camilo dice que tengo pereza, que no tengo interés en el tema, que no estoy interesada, que no conozco el tema. Dejamiento, dice Alexis. Inseguridad. ¿Sí ven? ¿Sí? Aburrimiento, insegura. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ustedes como estudiantes primero van a decir, yo no quiero conectarme, no quiero conectarme con esa profe, no quiero aprender más de competencias comunicativas, ya me aburre el curso. Si ven todo lo que puede pasar cuando el tema de la fluidez no es como debería ser. Entonces, si ven todo lo que proyecta, ustedes no van a creer en su docente, sino que van a decir, no, yo como que la pongo en tela de juicio, porque esa fluidez o lo que proyecta es que no conoce el tema. ¿eh? Entonces es muy importante, si ven que todo comunica y todo tiene interpretación. El volumen de la voz es la intensidad con que se habla. Quiere decir que yo no puedo estar gritando cuando tengo como público 3 personas, porque voy a estar ahí, la persona se va a aburrir, la persona se va a sentir incómoda, pero tampoco puedo hablar tan pasito. Yo no les puedo hablar a ustedes así, porque entonces ustedes no me van a escuchar. Yo tengo que saber cómo voy a manejar mi voz, ¿sí? ¿Cómo quiero que ustedes me escuchen para que les llegue el mensaje? Todo está en el conocimiento de la voz. Los silencios, esos silencios, yo siempre digo ahí que los silencios, uno de los magos en los silencios son las mamás. Las mamás hacen esos silencios, esas pausas, para obtener información. Ustedes les dice la mamá, llega uno a la casa a las 12 de la noche, mijita, ¿usted dónde andaba? Y ahí tiene su silencio y después... Entonces, ellas son las maestras de cómo manejan estos tipos de pausas. Pero ¿dónde van más esos silencios? Los psicólogos y los psiquiatras también utilizan mucho esos silencios para obtener información de su paciente, para saber cómo reacciona ante ese momento. Otra parte del manejo de los silencios son los administradores, los contadores, los que hacen negocios en un cierre de un negocio. Una buena pausa puede lograr que se ganen millones de pesos, una pausa muy inteligente. Es muy importante manejarlo también y saber cuándo se tiene que silenciar, porque hay silencios incómodos, que lo que hacen es desinteresar a la persona o decir, uy, no, yo aquí me quiero levantar y me voy. ¿Bien? Y el timbre de voz, siempre digo, es la huella que uno tiene. Y a veces cuando uno se escucha, empieza a decir uno, pues mi voz es muy chillona, no me gusta mi voz, o se escucha y como que así hablo yo.
Entonces, ese timbre de voz sí es algo diferencial, algo que manejamos, algo que viene con cuando empezamos a hablar desde pequeñitos. Ese es el timbre que nosotros tenemos ya en la adolescencia, cuando nos desarrollamos, ahí ya tenemos nuestra voz, que lo podemos manejar con muchos ejercicios, ¿no? A ver, miramos aquí quién tiene preguntas. En Yopal dice, por ejemplo, en una partida de ajedrez el silencio significa momento de tensión, sí señor, y que los dos jugadores están concentrados, así es. Bueno, voz chillona, dice Laila. No, es que eso es lo que pasa, Laila. Tú crees que es tu voz chillona, pero lo que pasa es que cuando uno se escucha o cuando se ve, no les pasa en sus videos y escuchando su voz, uno dice, pero qué voz tan fea. A uno le pasa y las demás personas dicen, no, su voz no es tan fea. Eso es normal que le pase a uno y que uno escuche y uno piense que su voz pues no es tan atractiva, pero sí es muy chévere y hay que aprenderse a escuchar. Bien. Sí, Laila, así es. La kinesia. Director Mauricio Chavarro tiene la mano levantadita hace rato. Uy, Mauricio, perdón, su merced, aquí lo escuchamos. No, doctora, está bien explicado el tema, sino es que para pedirle un favor, es que si le pudiera mermar el zoom a la diapositiva, es que a veces no se nota bien, se tapan las palabras con el borde del programa. Con el borde del programa, miramos. ¿Ahí está bien? Tú me dices. Otro poquito porque es que el computador mío es muy pequeño y entonces eso lo complica más. Bueno, a ver, miramos acá y ya, ahí Mauricio. Sí, señora, ahí. Muy bien, Mauricio. Listo, entonces ahora con la kinesia. El cuerpo comunica con toda la comunicación no verbal. Está la expresión facial. Hay gente que gesticula mucho. Hay otros que no tanto. Pero entonces con la expresión también, uno dice, estoy tan feliz. Entonces ahí ya las palabras sobran. Pero cuando uno dice, estoy tan triste porque este fin de semana es puente, estoy tan triste. Entonces, ¿qué es lo que está comunicando los gestos de mi cara, no? Es así, es también de administrar. Yo siempre digo que la comunicación no verbal en ustedes profesionales, futuros profesionales, es que ustedes se conozcan y la sepan administrar. Si saben, si ven que gesticulan mucho, administrarlo. Si ven que gesticulan poco, pues también saber cómo lo van a comunicar. La mirada es muy importante. Aquí en la zona occidente, la occidental, en todo el hemisferio, somos muy de mirar, ¿no? De darle importancia a la persona que mira a los ojos. Y en Oriente, por ejemplo, si nosotros miramos a una persona mayor, a los ojos es falta de respeto. También esa comunicación no verbal tiene que ver con la cultura. ¿Sí ven? Porque aquí, por ejemplo, yo trabajé en recursos humanos, si una persona no me miraba a los ojos, ya yo lo leía como que escondía algo, como muy tímida, y si era para servicio al cliente no servía porque entonces no establecía contacto con la persona, ¿no? Entonces esa también es muy importante. Saberla administrar, ¿no? Porque como todo, si ya uno va a una entrevista de trabajo y se queda mirando a la persona así, como que tampoco, ¿no? O sea, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Saber cómo hacer y mirar y manejar la mirada como si fuera un banco. Mirar cómo puedo, un poquito aquí, un poquito allá, sin hostigar a la persona en la mirada. Ahí transmite expresiones, que también una de las funciones de la comunicación no verbal a veces es que contradice lo que la palabra dice. ¿Bien? La postura, posiciones del cuerpo que acompañan la comunicación no verbal. Los psicólogos tienen un manual completo. Como les decía, yo trabajé en recursos humanos y si alguna persona se me sentaba así o se me sentaba así, o también como docente, cuando yo veo estudiantes, cuando estábamos en presencialidad, sentados así, yo digo, este chino no quiere estar en mi clase, porque el cuerpo comunica.
él me está diciendo que mi clase es aburrida, que yo no quiero estar en esta clase, entonces ya como que preferible que se vaya, ¿no? Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Yo voy mirando aquí el chat que se está moviendo. La mirada de loco, por ahí dicen, sí, así es la mirada de loco. Pero entonces venimos aquí a la postura, saber ustedes cómo tienen que sentarse, porque a veces no es su intención, vuelvo al ejemplo de la clase, no es su intención sentarse así. No, no es la intención. ¿O qué tal yo darles a ustedes esta webconferencia así? ¿Ustedes qué pensarán ahí? Estoy proyectando, le estoy dando un mensaje errado. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el cuerpo comunica. Los gestos que tenemos, hay gente que lo que les decía, gesticulan, manejan su boca de forma exagerada, o los ojos a veces los manejan ojos y nariz y boca, hacen un conjunto para proyectar. Eso también tenemos que conocernos, tenemos que saber cómo vamos a comunicarnos. Como futuros profesionales, ustedes tienen que conocerse y poderse proyectar. Esa es la kinesia entonces. La proxémica y la imagen personal. Entonces, en la proxémica son más bien códigos, que esos códigos de aproximación, y estos los quiero tratar más que todo el espacio público y el social. Yo creo que el personal tiene que ver mucho con la forma de ser de cada persona. Yo, por ejemplo, con mi familia pues, más cercana, con mis hijos y con mi esposo sí estoy muy cercana, pero ya con otras personas soy mucho más alejada. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la personalidad, pero en lo que ustedes tienen que estar muy pendientes es en lo social y en lo público. Cuando ustedes tengan que hablar en público, tienen que tener en cuenta que hay una distancia que deben respetar para no intimidar, porque hay personas que se intimidan cuando uno se acerca mucho y una persona extraña, entonces pilas con eso. A ver, miramos quién está por ahí, listo. Entonces esas dos distancias son importantes que las tengan presentes. No acercarse mucho, y vuelvo que la comunicación no verbal tiene que ver mucho, pero mucho con la cultura. Les cuento, yo estuve en un supermercado en Springfield, Missouri, y estaba comprando una piña, y había una señora, una norteamericana ahí muy cerquita. Yo pensé, pues se me hizo muy fácil acercarme y la señora casi se enloquece porque, no sé, pensó que yo le iba a hacer algo, le estaba rompiendo su burbuja personal. Y eso tiene que ver con la cultura, porque hay otras culturas que van en un carro, un bus lleno, un bus, perdón, vacío, y solo una persona sentada, se acercan, se sientan al pie de la persona sentada y se sientan muy cerca. Segundito, aquí miramos y silenciar, listo. A ver, espérate que tenemos un micrófono abierto, miremos a ver si ya lo podemos. Lady Hurtado ya. Ya, Alice, te agradezco mucho. Bien, entonces esa proxémica tiene que ver más que todo con el público y lo social. Ahora vamos con la imagen personal, y esta diapositiva me la sugirió Gina, la profe Gina. La imagen personal no solamente tiene que ver con lo que yo me pongo. Como vuelvo y les digo en esta webconferencia, somos un estilo, somos un producto. Yo les digo a ustedes, es el producto de como psicóloga, futura psicóloga, futuro contador, cómo me voy a proyectar y cuál va a ser el estilo que yo voy a proyectar. Y tengo que ser congruente con lo que yo estoy diciendo. Pongo un ejemplo. Una actriz de Hollywood que luche contra la muerte de osos y que ustedes la vean en una de esas fotos con un abrigo hecho de la piel del oso. ¿Qué nos proyecta? ¿Qué nos está diciendo? ¿Bien? Eso es muy importante que ustedes lo tengan muy claro. Ese estilo que sea congruente, no que yo diga una cosa y haga otra. Es importante, ustedes son jóvenes, van a ir a entrevistas de trabajo.
Y no por eso, porque en las entrevistas de trabajo uno ve la persona, entonces uno empieza a mirar los zapatos, cómo se viste, y de ahí creamos una imagen. Podemos decir, bueno, estamos buscando un representante de ventas. Esta persona no, porque los zapatos los trajo sucios, porque no proyecta, o sea, su ropa también en sí no está como debería ser. Y a veces, esta mañana decíamos en la web, una estudiante me decía, pero no debería ser que pase, son códigos sociales, y eso pasa, sí, hay personas que no se visten muy bien, que son muy inteligentes, pero la primera impresión es la que vale. Y si estamos en un proceso de selección y no nos conocen, y nos vamos así como desprolijos, pues no nos van a seleccionar, ¿no? A menos que nuestra hoja de vida sea impresionante y lo que hablemos lo podamos defender, ¿no? Pero son códigos. Las empresas tienen códigos de vestimenta, que como también dice la McGraw-Hill que los hay, y las empresas usted tiene que vestirse así, los viernes puede utilizar el jean de drill, en otros no puede traer tenis. Esos son los factores que se definen en el tema social, que nosotros los debemos tener muy claros. Y que ustedes que están construyendo su imagen, su estilo, lo tienen que tener muy presente. No quiere decir con eso que entonces yo, que voy a ser psicóloga, tengo que andar con unos tacones de 3 metros y que tengo que andar con faldita, no, pero sí crear mi estilo. Si me gusta estar cómoda, mirar cómo estoy cómoda de una buena forma. Sí hay códigos sociales y hay que respetarlos, eso es así. Directora. Señora. Lorena tiene la mano levantada. Lorena Torralba tiene una pregunta. A ver, Lore, cuéntanos. Buenas tardes para todos. Es que quisiera saber si se está grabando ahorita o no hay grabación. Lo que pasa es que ingresé tarde. Espérate, a ver, como que sí puse a grabar. Sí puse, me asustaste, Lorena, sí. Bueno, Lorena. muchas gracias, de verdad, porque pues no, ahorita no puedo ingresar, mi internet está fallando. Entonces, la verdad, no, por el momento entendió, pero hasta donde ingresé y no, o sea, la verdad estoy como desorientada un poquito de esa actividad de la guía 3. Lorena, cuando tengas de pronto dudas a medida de que la directora va exponiendo, las puedes colocar en el chat y con mucho gusto te vamos ayudando a resolver esas dudas, ¿vale? Jimmy también, Medina tiene una pregunta, directora. Listo. Gracias. A ver. Vale. Profe, al final... Profesora, muy buenas tardes. Quisiera, ya que está tocando el tema, en el caso ahorita con la pandemia y demás situaciones, pues usted hacía exposición sobre los espacios. Un espacio para tener un buen acercamiento, de generar confianza a la persona que estamos conversando, sería social o personal. Lógicamente manteniendo los protocolos referente a sanidad. Uno es. Lo segundo, cuando una persona está ansiosa, que lo vemos que comienza el juego de manos, comienza con la sudoración, se puede partir de ahí que es algo normal digo yo, por el estado de estrés que se está presentando en una entrevista de trabajo, o ya es otro tipo de situación. Gracias, profesora. Con mucho gusto, Jimmy. Mira, la primera pregunta que me dices, yo lo diría que fuera la distancia social, porque igual no la conoces, ¿no? Mantener tu 1,5 metros, diría más, y los 360 que tenemos para los 3 metros y para que no se nos acerquen por el tema de la pandemia, por la seguridad de la persona que está al otro lado y por nuestra propia seguridad y la de la familia. Respecto a eso de la sudoración, tiene que ver mucho también con el tema de la personalidad. Yo cuando hacía las entrevistas les hacía preguntas para indagar todo ese tema de la conducta, para saber qué sucedía, y a la vez a mis estudiantes les decía, como ya uno se tiene que conocer, cuando va a entrevistas, llevar pañitos, porque hay gente que suda mucho y eso es normal, eso ya es físico. Entonces le sudan sus manos, y cuando antes se daba la mano, antes de la pandemia uno daba la mano y pues dejaba la otra mano
Era impresionante porque le dejaban a uno la mano mojada, además que es una sensación muy incómoda. Yo les decía a mis estudiantes que se limpiaran, llevaran pañitos. Ya uno se conoce, entonces lleva sus pañitos y antes de dar la mano, pues que nadie se dé cuenta, uno se limpia bien sus manitos y ya le da la mano a la persona. Es algo, primero, de nerviosismo, segundo, que hay que prepararse cuando uno va a una entrevista y sabe qué empresa es, investigar y decir, bueno, yo voy acá, yo sé confiar en uno mismo, es decir, yo soy la imagen, yo confío en mí, voy bien preparada, lo que les digo, yo cuando voy a entrevistas, me leía todo y si sabía que era de empresa, buscaba eso, ¿no? Buscaba toda la información. Está viendo, gané yo. Ya agarré el 35. No. Ya lo silencié, directora. Ya lo silencié, directora. Ay, yo me silencié también. Entonces, lo que le decía a Jimmy es eso, mucha preparación, mucho conocimiento. Lo que les digo de las manos, si estamos sudaditos ya sabemos, nos conocemos, llevamos toallitas, nos limpiamos y y damos la mano. Pero es mucho conocimiento lo que hay que hacer ahí, mucho trabajo. Bien, listo. Directora, Luis Leonardo Aldana tiene otra pregunta. ¿Tiene? Luis, te escuchamos. Creo que Luis se nos fue. Buenas tardes, profesora. Hola, Luis. Sí, señora, yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de imagen personal, ¿también nos podemos referir al entorno? Pues suponiendo de pronto que está uno en el hogar, o sea, lo que tiene en su hogar también habla sobre su imagen. Bueno, a veces sí, ¿no? Hay entrevistas de trabajo que buscan hacerla antes de la pandemia, ¿no? La visita domiciliaria, ¿te acuerdas, Leonardo? Claro, sí, señora. Una visita domiciliaria y en eso las psicólogas empiezan a ver cómo están las paredes, si el baño está limpio. Entonces todo eso en esos momentos hablaba de la persona. Cuando le hacen a uno visita y encuentran el desorden, no piensan en la casa, sino piensan en la persona dueña, ¿no? Entonces ya se crean una imagen y dicen, uy, esta persona es muy social, esta persona tiene buen estilo, qué chévere los cuadros que tiene, y hablan no de la casa, sino de la persona. No se han dado cuenta, cuando uno va a un lado y queda sorprendido, dicen qué gusto tan chévere, que miren, lee mucho porque miren esos libros que tiene. O sea, ya uno se hace la idea de la persona y eso aporta al estilo que tiene esa persona, ¿no? Claro, y otra pregunta también. Señor. Es que estuve mirando y quería saber si también la cronemia hace parte de lo no verbal. La cronemia de lo no verbal. Miremos qué es la cronemia. Los tiempos. Los tiempos, tiene que ver con cronología, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. A ver, Gina, cronemia. Sí, señora. La cronemia hace parte de los tiempos que generalmente se manejan a través de la comunicación no verbal. ¿Sí? Digamos que en la comunicación no verbal o en los espacios, cuando son, y de hecho lo hablaba la directora, cuando son silencios muy prolongados, ¿sí? Eso tiene un significado diferente a cuando es un silencio normal. Los tiempos en los que uno realiza, ¿sí?, alguna actividad no verbal implica también de alguna manera, da un significado. No es lo mismo, y de hecho aquí está dentro de los textos que nosotros, dentro de las guías que debemos todos realizar, ¿sí? La cronemia precisamente habla de eso, ¿sí? Dentro de la lingüística, digamos que permite de alguna manera identificar si los tiempos son muy largos o las pausas son muy largas o las comunicaciones son muy largas, digamos que trae un significado diferente. Es la forma en que nosotros organizamos ese tiempo en la paralingüística. Es diferente al decir, ¿sí? O al silencio corto o al silencio largo. Esa cronemia es otra disciplina, otra rama de esa paralingüística, y hace parte precisamente de todo el ejercicio o qué tan largos son los tiempos de esa comunicación no verbal. Entonces, inclusive, es diferente nosotros, por ejemplo,
cogernos el pelo durante largo tiempo, que dentro de la comunicación kinésica eso significa desinterés en el momento de estar hablando con alguien. Entonces es diferente hacerlo un momento y cogerme el pelo a estar durante toda la conversación tocándome el cabello. ¿Sí? La cronemia es también como la forma en que organizas el tiempo o cómo el tiempo también se organiza dentro de la comunicación no verbal. Eso iba a decir también y te iba a complementar. También tiene que ver con esa imagen personal, cuando uno dice es puntual o impuntual, cuando esa persona llega a destiempo, y también tiene que ver cómo vamos a comunicar. Por ejemplo, un abrazo que yo le doy antes de la pandemia, ¿no? Porque ya no me pueden dar abrazos. Un abrazo que le doy a mi hija, que dura un resto de tiempo ahí abrazándola, a un abrazo que le doy a una persona a un compañero de colegio que que dejé de ver hace un año. Eso también tiene que ver con cronemia. ¿Sí lo entendiste? Doctora, Muchas gracias, sí, señora. doctora, Gracias. Gracias, Gina. Señor. Sí, señora. habla con Mauricio. Mauricio Chavarro. Una, Sí. una preguntita. En el caso de las personas con problemas mentales, más que todo, ¿cómo se haría una entrevista ahí? O sea, ¿cómo opera la entrevista ahí en ese caso? De problemas mentales en una entrevista de trabajo. Tenemos que mirar, por ejemplo, cuando yo trabajé en recursos humanos, contratábamos, se empezaba la inclusión y empezaba también el tema de reducir impuestos a las empresas que contrataban personas con capacidades diferentes. Entonces, en ese caso, eran personas con síndrome de Down. Lo que se hacía en esas entrevistas, primero a nosotros nos contextualizaban, y nos contextualizaba o el psicólogo o el psiquiatra qué limitantes tenía la persona, porque ustedes saben que en el caso del síndrome de Down son varios diferentes niveles que tienen las personas. Entonces nosotros primero nos reunían y nos decían, esta persona tiene este limitante, esta otra persona tiene este otro, usted le puede hablar así, usted le puede decir, preguntar, hacer estas preguntas, y nos reuníamos con ellos para esquematizar las entrevistas, porque esas personas los conocían y nosotros sabíamos cómo podíamos llegar al trabajador, ¿no? Y qué funciones tenía, porque no podían hacer todas las funciones. Entonces, en eso es una preparación, poderlos incluir, poder entenderlos y saber cómo llegar al trabajador en este caso. Entonces, mirar las limitantes y saber qué les preguntaban, ¿no? También trabajamos con personas ciegas. Entonces, ahí también había otro punto de vista y otras cosas ya no tenían que ver tanto con su mente, pero sí con su limitación física. Entonces, todo eso lo tiene uno que ver, conocer. Primero hay que conocer, contextualizarse para saber cómo va a actuar y cuáles son los parámetros que tiene la empresa para esa contratación. Sergio, ¿tienes una pregunta también? ¿De Neiva? Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Mi pregunta es sobre la vestimenta. Es que la tutora decía que hay ciertas etiquetas a la hora de vestirnos, ¿cierto? Entonces, yo pues tengo la pregunta, ¿no? Que sería, ¿no creerían que están haciendo un estigma pues, sobre la vestimenta de las personas a la hora de calificar su vestimenta? Pues eso ya, estamos en una sociedad, ¿no? Una sociedad de consumo, estamos en una sociedad que tiene unas creencias, estamos en una sociedad occidental que tiene unos parámetros, no están escritos. Una estudiante esta mañana me decía que discriminación. No, eso ya es una sociedad que tiene esos requisitos que uno tiene que adaptarse, ¿no? Adaptarse si quiere estar ahí, adaptarse a esa sociedad, si quiere salir adelante, son cosas, no quiero decir que entonces me voy a dejar llevar, pero sí tengo que saber leer esos códigos para poderme adaptar a la sociedad. Es así, desafortunadamente hay unos parámetros que no están escritos, pero que en esos casos sociales son así.
En el caso, por ejemplo, de una empresa, hay códigos, hay manuales de convivencia, están escritos. O sea, están escritos cómo se tiene que vestir. Hay uniformes en algunas empresas. Hay otras empresas que le dicen a la mujer que no se ponga falda. Pues eso también ya lo demandaron, pero hay algunas que tienen sus códigos, ¿sí? Entonces es algo que podría uno decir, sí, yo como Robin Hood voy a luchar contra eso, pero también uno tiene que ser inteligente y saberse adaptar con su estilo, con su estilo. No quiere decir que entonces me va a llevar la corriente, pero sí poder con mi estilo darme a conocer en la sociedad. Hay que hacerlo. Así es. Bien, Doctora, directora. pero, An- perdón, Perdón, Sara. pero no cree usted que deberían es como contar lo que la inteligencia o el talento que tenga esa persona a la hora de tener esa oportunidad de trabajo o en lo que vaya a desempeñarse? Claro que sí, pero lo de las abuelitas que llevan este tiempo, a veces la primera impresión es la que vale, a veces sí. Y no lo estoy diciendo porque yo lo haga, sino que es la sociedad la que lo hace. Entonces uno tiene que saber cómo adaptarse al sistema y ser un conjunto completo. O sea, sí, yo soy muy inteligente, pero también voy a mirar cómo mi estilo proyecta eso. Sí, hay personas que son impresionantes y tienen otra forma su trabajo y su conocimiento habla por ellos, pero hasta que se den a conocer, entonces, ¿cómo les van a dar oportunidades, no? Eso es muy importante. Doctora, Claro, entonces, señor. por ejemplo, teniendo en cuenta la imagen que ahí nos pusieron de ejemplo, ¿usted cómo entrevistaría a esa persona que tiene piercing y tiene relos y así? Bueno, en la empresa que yo estuve, Sí, señora. pero en la empresa que Si va a pedir un trabajo por ahí, yo estuve en varias. supongamos que ella es abogada, ¿cierto? Entonces, si va a pedir un trabajo, ¿usted cómo la trata? Pues no la trataría, le haría la entrevista. Bueno, pues en esa de las entrevistas uno tiene la hoja de vida con 8 días de anterioridad. Entonces uno tiene la entrevista, va mirando esa persona, qué conocimientos tiene, qué experiencia tiene, y ahí voy a hablar con ella. Pero entonces, con mi experiencia, pues yo le doy la oportunidad de que hable. Y si tiene que ver con todas las funciones que pide que pide el trabajo, pues se contrata, porque yo no soy la dueña, ¿no? Entonces yo tengo que seguir los parámetros y no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, cuando la veo a ella, digo, es una artista, son estereotipos, sí, es una artista, es una cantante, es una persona muy creativa, ¿sí? Puede ser así. Y ya, claro que hay que dar la oportunidad, pero hay otras empresas, por eso es que uno tiene que ver el mundo perfecto, ¿no? Hay otras empresas que de una vez a uno le escriben, ojo, sin piercing, ojo, sin tatuajes, y le van diciendo a uno, y claro, tú tienes un código, y hay que seguirlo. Y en las empresas es así, o sea, algunas son así. Y eso no es estar discriminando, sino que tiene que ver con la imagen de la empresa. Entonces, por ejemplo, de moda, y hay empresas de moda, de alta costura, van a contratar personas que tengan que ver con esa alta costura, porque en sí la persona es el producto y va a ayudar a vender. Pero si yo no me sé vestir, si me gusta otra cosa, entonces yo no soy candidata para trabajar ahí. Igual, yo trabajé en McDonald's y entonces yo, por seguridad de la comida, seguridad alimenticia, no podía contratar a esta persona, porque no puede tener todo esto en la cara y su cabello tiene que estar recogido y no tiene que tener raftas. ¿Por qué? Por seguridad alimentaria. ¿Sí ven? Todas las empresas tienen sus códigos. Director. Respetarlo, señora. Y nos alargamos. Sí, hay Gracias. dos personas con la mano levantada, pero si desean, Angie y Rodolfo, para ir avanzando, doctora, por el tiempo, Porque nos pueden quedamos. hacer las preguntas por el chat y nosotros les colaboramos con la respuesta, Sí. ¿les parece? Sí. Entonces, Angie y Rodolfo, claro, seguimos, directora.
Sí, aquí ya los niños, muy bien. Entonces ahora vamos con el texto expositivo, la profesora Gina. Somos todo oídos, querida. Vale. Bueno, creo que hay algunas dudas sobre el texto expositivo. Todo el trabajo en común tiene un hilo conductor, ¿no? Es decir, todo lo que acaba de explicar la directora Nidia tiene que ver precisamente con lo que vamos a plasmar en el texto expositivo. En primera instancia, hay que dejar un parámetro importante y claro, que es la diferencia con el texto descriptivo de la primera fase, y es que aquí, precisamente como lo dice la palabra, expone un tema. La diferencia es que si recuerdan en el descriptivo, ustedes colocaban yo soy alta, soy pequeña, soy bajita, soy aquí. En el texto expositivo se va a abordar de manera objetiva. ¿Qué es objetivo? Quiere decir que no es que no tenga validez lo que ustedes dicen, sino que no se debe hablar en primera persona, se va a hablar en tercera persona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es hablar en tercera persona? Pues muy sencillo, si podemos, no vamos a utilizar el yo pienso, el yo quiero, opino, considero, ¿de acuerdo? Siempre se habla como si fuera un externo al texto. Puedes generar una opinión objetiva, pero siempre soportada en un autor. La finalidad es dar a conocer un tema e informar sobre una serie de hechos. En este caso vamos a abordar el texto expositivo sobre la comunicación no verbal y enfocada en el contexto familiar, en el contexto laboral y en el contexto académico. Directora, ¿podríamos proyectar el link del video que está allí para que ellos vean? Es un video súper corto donde les explica qué es el texto expositivo. Ay, Ya les voy a explicar, Darío, sobre el escrito y las normas APA. ¿Listo? Porque aquí vamos a calificar normas APA, sobre todo las citaciones de autores que son obligatorias, sobre todo en el segundo y tercer párrafo. Estamos hablando de la parte laboral y académica. ¿escucha? No, señora. De hecho, no se ve tampoco. ¿Lo ve? ¿No? A ver, mira. No, señora. No, señora. Listo, volvamos a ver acá. Miramos acá. Ahí. ¿Ve? No, señora. Ah, ya, ahora sí. Listo. Ahora sí. Pero no se escucha. ¿No se escucha? No, no se escucha. Directora, sería dejar de proyectar y vuelve y le da proyectar, pero solo a la parte del video para que le proyecte el audio y la pantalla. Entonces, si quiere, quite la proyección un momento, la retira y vuelve otra vez y proyecta porque no coge el audio cuando uno ya está proyectando generalmente. Listo. Entonces vamos acá, me dices que lo comparta, ¿ya? Listo. Pero debe salirse de compartir pantalla primero, directora, pues si no, no nos va a dejar escuchar el audio. Eso ya. ¿Ya lo sabes? Ah, no, la primera vez que me pasó. Mire. Ay, espera. Listo, a ver qué pasa. Ya me salí de compartir pantalla. Un segundo. Dentro de lo que van a escuchar del texto expositivo hay una estructura primordial, mientras la directora lo ubica, hay una estructura primordial y es precisamente las tres fases importantes. Debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y debe tener una conclusión. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que ahora también se les voy a explicar. Directora, ¿desea que le comparta pantalla de pronto? ¿Ahí escuchas o no? No, señora. ¿Desea que le comparta pantalla? ¿Puedo compartir? Si quieres vender online, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que conquiste a los compradores. ¿Sí? Ahora se escucha, pero no se ve, directora. O sea, no está proyectando, no está rodando el video. Entonces hazlo tú, ya te dejo de compartir y lo haces a ver si... Expándete a una audiencia Vale. con un sitio multilingüe.
¿Quieres impulsar tus ventas? Toma un café y charla con tus Ya, clientes. pero ya no. Bueno, Sobre tus productos Dale. y ok. tienes cupones instantáneos. Facilita Ay, la te compra pegué. con tarifas de envío automático. ¿Están viendo mi pantalla en estos momentos? Sí, 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 dale. ¿La escuchan? Ok. Permítanme, quito el sonido del Zoom porque si no se va a escuchar doble también. No se escucha. No, no se escucha. Ay, fue madre. No se escucha. Bueno, creo que ¿sabes qué? Déjales el link Sí, y continúas. sí. Sí. Pues déjales, si quieres, Juli, tú el link y tú sigue, Gina. Con eso, sigue. Comparte tu pantalla o te la comparto. Yo la comparto acá. Y continuamos y Gina y Juli nos hace el favor de enviar. Ah, ya Gina nos hizo el favor. Entonces vamos a compartir pantalla. Listo acá. Compartir. Estamos compartiendo el PowerPoint. ¿Sí? Perfecto, sí señora, perfecto. Señora. Listo. Entonces nos vamos para acá y ahí Estaba dejamos. hablando sola como una loca. Ay, suele suceder. Bueno, mis queridos estudiantes, no se vayan porque recuerden que cuestionario y tiene puntos. Listo, Gina. Ok, estructura de los textos expositivos. Lo que les indicaba ahora es que la estructura son 3 pasos importantes. La introducción, ¿qué es la introducción? Que es de pronto en lo que algunas también se quedan al realizar esta parte y es precisamente donde introducimos al lector, es decir, le damos como una breve explicación sobre lo que vamos a hablar o los ápices o puntos más importantes que vamos a tocar del texto, ¿de acuerdo? En el desarrollo, ¿qué se va a hacer? Exponer el tema. Entonces, dentro de la estructura que nosotros vamos a desarrollar, son 3 párrafos de desarrollo, ¿recuerdan? El primero es el contexto laboral, el segundo es el contexto académico y el tercero es el contexto familiar. Y lo último son las conclusiones. ¿Qué damos en las conclusiones? Es una síntesis como tal o un resumen muy corto de las, digamos que las partes más importantes que tocamos en el desarrollo del tema. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y aquí va la pregunta que estaba haciendo Darío en el chat, ¿sí? Y es que los desarrollos deben tener normas APA, especialmente el laboral y especialmente el académico. Bueno, profe, ¿de dónde sacamos para citar autores? Muy sencillo. ¿O cómo lo hacemos? Primero, pues revisar las normas APA. Segundo, es importante tener en cuenta que si yo estoy hablando, de hecho yo ya estoy haciendo algunas retroalimentaciones y yo estoy diciendo, en el contexto laboral es importante el manejo de la comunicación no verbal para el desarrollo de las competencias profesionales. Si yo acabo de decir eso, no puedo poner una cita donde dice, así como lo indica McGregor Hill, la comunicación no verbal es importante para el ámbito familiar. Entonces, lo que yo acabo de decir no tiene coherencia con el argumento que estoy utilizando del autor. Entonces, es importante que lo que yo digo lo soporto con una cita de un autor que hable al respecto. ¿De acuerdo? Siguiente directora después de la estructura. Discúlpame, qué pena. Señor. ¿Tú me puedes recordar cuáles son los 3 que son en orden? Laboral, familiar y qué? Laboral, académico y familiar. Entonces está la introducción, la parte del desarrollo del argumento laboral, es decir, la importancia de la comunicación no verbal en el ámbito laboral. El tercer párrafo es la importancia de la comunicación no verbal en el ámbito académico. Y el tercer párrafo de desarrollo es la importancia de la comunicación no verbal en la parte familiar. Y por último son las conclusiones y los aspectos más importantes. Dentro de esto hay unas características importantes y voy a reiterar, ¿sí? La redacción de un texto debe ser objetiva. ¿Listo? ¿A qué hace referencia? Sencillamente no hay una opinión propia, yo pienso, yo opino, yo creo, ¿de acuerdo? Sí hay una construcción propia crítica del texto, pero está basada en algo que usted ya leyó y la soporta con lo que ha leído de ese autor. Entonces aquí hay un ejemplo. El labrador es una de las clases más conocidas en el mundo, es originaria de Canadá, es destacado por ser un animal trabajador, juguetón e inteligente.
Aquí no es Gina Marcela Romero está diciendo que el labrador es una de las clases más conocidas, no. Aquí hay alguien o un artículo o un investigador o un veterinario que realizó una investigación y está diciendo que el labrador tiene esas características. ¿Qué hago yo para soportar que eso que dice no es mi opinión? Lo cito. ¿Cómo lo cito? Entonces tú puedes abrir o inclusive así como lo indica Castro, ¿sí? 2016, Castro, 2016, 2016 es el año del artículo de publicación y abre comillas y cita la parte donde el autor te argumenta que el labrador, entonces va a decir el autor, el labrador dentro del estudio de los diferentes canes es uno de los animales más y soporta lo que tú acabas de decir. Eso hace que el argumento no sea objetivo, que no sea subjetivo, perdón, sino objetivo, porque lo que yo estoy diciendo lo estoy soportando con un autor. Estoy viendo la otra para no estar tan... Ah, ok, perfecto. Se cita según el número de palabras, correcto. Eso ya va en normas APA, ¿sí? Hay un límite donde dice que tú citas seguido del párrafo cuando son menos de 40 palabras y después del párrafo dejando una sangría, que eso lo deben revisar en normas APA, se cita en un párrafo aparte, se justifica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si es más de 40 palabras. Correcto, Lisney. Muy bien, así es. Siguiente, directora, gracias. Disculpe, ¿me repite el texto laboral, personal y cuál es el último? Laboral, académico y familiar. ¿Ok? Bueno, en tercera persona, ¿a qué hago referencia, profe? No entiendo qué es eso de tercera persona, ¿sí? Deben de evitar cosas como yo o tú, ¿de acuerdo? Dentro de su escrito. La tercera persona es un tono más objetivo, menos personal, ¿sí? Eso hace que ustedes no tomen parcialidad o no tomen parte de ese asunto, ¿listo? Entonces, ¿se basan en qué? En hechos o pruebas, no en opiniones personales. Entonces, les voy a dar otro ejemplo de objetividad. En Colombia, las exportaciones de café se han incrementado con los años, según informe de Comercio Exterior. Este hecho ha repercutido en el acelerado crecimiento de la industria agrícola. Ahí, ¿qué hacen? Abren paréntesis y citan al autor que acabó de decir eso. Digamos que hay otra forma de citar que es parafraseo, que es donde ustedes con sus palabras dicen lo que el autor dijo. Ojo con eso. Ojo con eso porque si no lo citan y ustedes simplemente dicen voy a decir con mis palabras lo que leí y dijo el autor, eso se llama parafraseo y eso también es considerado plagio. Por tanto, si ustedes van a parafrasear, abren paréntesis como está aquí, ¿de acuerdo? Y citan al autor. Apellido, coma, año, coma, p. página y el número de la página donde lo sacan, o si es párrafo, prr. Y el número del párrafo, ¿de acuerdo? Bueno. El pasado 10 de septiembre, el Congreso de la República votó en contra del proyecto de ley que tenía pensado beneficiar a la población vulnerable que reside a las afueras de la capital, según indicó el presidente Juan Diego Gómez. ¿Listo? Y es que citan lo que dijo el presidente Juan Diego Gómez. Entonces, abren allí, entonces colocan lo que dijo. Si esto es un parafraseo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente colocan apellido de quién, entonces sería Gómez, coma, el año de la publicación, el párrafo o la página donde salió. Continúa, directora, por favor. Si no se lo cita por Word, es... Ah, ok, Darío, sí. Word, tengan mucho cuidado con Word. Word sí tiene citación, pero algunas veces sus citaciones no son correctas. Es decir, a veces utiliza algunas citaciones que no corresponden a la forma correcta de las normas APA, por tanto tienen que tener actualizado el Word. ¿Listo? Hace uso de un lenguaje claro y preciso, ¿listo? No tan elaborado. Se apoya en el uso de recursos como cuáles, los conectores. Esto creo que lo trabajamos o algunos de nosotros lo trabajamos en la tarea anterior y es utilizar el pero, aún, sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado, por más que, ¿sí? Y depende, esta presentación es importante que busquen el tipo de conectores, ¿sí? Porque hay de oposición, de consecuencia, de adición o de tiempo. Por ejemplo, en la conclusión, para ustedes concluir, utilizan generalmente finalmente, por último, en conclusión, eso se llaman conectores de tiempo y también para dar cierre a lo que ustedes están en primera instancia o en segunda instancia. Además, asimismo, son conectores para crear un hilo conductor y que se entienda el texto, ¿de acuerdo? Los conectores, como su nombre lo indica, tienen como función unir palabras, frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Siguiente, directora, gracias.
Bueno, este es un ejemplo, un texto expositivo muy chiquito. Y yo sí quisiera que algunos de ustedes me dijeran, de acuerdo a lo que yo voy a leer, ¿sí? ¿Qué parte estoy enunciando, hasta dónde va desarrollo y cuál es la parte de la conclusión? La manzana es una fruta comestible de tipo pomácea que nace del árbol manzana. RAE 2021, página 34. La manzana tiene una forma redondeada y algo achata en los extremos. Su piel es delgada y puede ser de color rojo, verde o amarillo. El interior de la fruta es de color blanco y jugoso y en el centro se encuentran sus semillas. La manzana posee diferentes propiedades, entre estas es una fruta astringente y laxante, favorece la eliminación de líquidos corporales, es una fruta que se puede comer tanto cruda como cocida, así como junto con otros alimentos. Y al ser una fruta versátil se puede incluir en gran diversidad de recetas culinarias. Por otro lado, entre los principales países productores y exportadores de manzanas se encuentran México, Chile, China, Estados Unidos, España, entre otros, logrando que sea un producto no solo de alta calidad, sino también de gran beneficio para la salud. Lo dijo Castaño, 2019, párrafo del 5 al 6. ¿Quién de ustedes me indica hasta dónde iría la introducción, cuál sería el desarrollo en este texto expositivo y cuál sería la conclusión? ¿De dónde a dónde? ¿Quién me dice? ¿Escucho? Gilmer. La manzana es una fruta comestible de tipo pomácea que nace ¿qué? Perdón, el manzano, RAE 2021, página 34, hasta ahí iría la introducción. Perfecto, muy bien. ¿De dónde a dónde iría el desarrollo? Desde la manzana tiene una forma redondeada hasta el último que dice se puede incluir una en gran diversidad de recetas culinarias. Excelente. ¿Y la conclusión cuál sería? Por otro lado, y Por otro termina lado, donde entre los cita principales países productores y Lina, exportadores. Ok, Lina, perfecto. Bueno, bueno, bien. Profe, discúlpame un Sí, momentico. Allí señora. donde aparece Lina Perea es Liliana Campo. Es que estoy en el chat de mi niña. Yo, profe. Tranquila, Liliana, no te preocupes, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que registren la asistencia, ¿listo? Siguiente, directora. Bueno, creo que entonces quedó claro cuál es la introducción, desarrollo y conclusión. Aquí viene importante, título del texto expositivo. En el caso de la manzana, sería algo como la manzana, fruto de alta exportación. Podría ser uno de los títulos, ¿de acuerdo? Párrafo de inicio, entonces, respecto a, ¿sí? Respecto a la comunicación no verbal enfocada en el ámbito laboral, académico y familiar, entonces van a ser primero el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? La parte introductoria donde le comentamos al lector de qué vamos a hablar, sobre cuáles son los puntos que vamos a tocar en el texto expositivo. En el párrafo 2 vamos a hablar sobre la influencia de la comunicación no verbal en el campo laboral. Reitero, es importante citar a un autor que respalde el tema. Les voy a recomendar que lean un autor que se llama Paul Watzlawick. No está obviamente también dentro de las lecturas sugeridas. Revisen las lecturas sugeridas también, pero hay un autor que se llama Paul Watzlawick que habla mucho sobre la comunicación no verbal y la importancia de esta, donde dice algo que dijo la directora muy importante, que dice que todo comunica. ¿De acuerdo? Del párrafo 3, entonces vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación no verbal en el ámbito académico. ¿Cuál es el ámbito académico en el que estamos en estos momentos? ¿De acuerdo? Citación de autor nuevamente. Quiere decir que mínimo, reitero, 2 citaciones, ¿sí? Deben de estar en el texto expositivo. Párrafo 2 y párrafo 3. Una y una por cada párrafo. Y en el párrafo 4, si decían, pueden colocar citación. Sin embargo, pueden normal hablar sobre ello. En este párrafo escribirá la utilidad de la comunicación no verbal en el contexto familiar. Paul Watzlawick, ahora les escribo en el chat, ¿de acuerdo? Y en el párrafo 5, que es el cierre, vamos a colocar todas las conclusiones o las partes más importantes o contundentes, ¿sí? De las cuales hablamos en el transcurso de todo el texto, ¿vale? Eso es hasta ahí. Recuerden que en la conclusión, si vamos a dar una introducción y vamos a decir que vamos a hablar del ámbito laboral, familiar y académico, la importancia de la comunicación no verbal, pues al final del cierre, pues vamos a decir que hablamos sobre esto y qué aspectos relevantes o importantes se tocaron sobre ello. ¿Listo? Siguiente, directora. Ok, sería hasta ahí. ¿Tienen preguntas del texto expositivo hasta acá? ¿Quién me dice?
Si no preguntamos, quiere decir que todo está ok, perfectamente entendido. Y- No, y señorita adem- Isel, perfecto. Y además vamos a, en el cuestionario, tenemos lo que les decía, 4 preguntas relacionadas con la comunicación no verbal, 4 con el cuestionario, ahí también vamos a estudiar, y 2 con la fotonovela. A ver, Sí. Juli, profesora Juli. Bueno, Perdón, listo. directora, disculpen, antes de que se me olvide, por favor no confundan lo que es la estructura de un texto expositivo a la parte de presentación del texto. El texto expositivo es introducción, desarrollo y conclusiones, ¿sí? Y la estructura de presentación son 5 párrafos, introducción, 3 de desarrollo y 1 de conclusiones. Quería cerrar con eso. Gilmer, ¿levantaste la mano? Sí, profe. No, ya me quedó claro el tema del texto expositivo. Lo que pasa es que yo ya, pues digamos que he hecho avance en el foro y mi tutora pues me ha dicho que no era por ahí porque lo estaba haciendo más en tipo narrativo. Ok, Gilmer, perfecto. Doctora, Bueno, bien. buenas tardes. Doctora, tutora o Gina Marcela, no te preocupes, el doctor no, todavía Bueno, no. tutora, Cuéntame, Mauricio. hágame un favor, ¿me puede presentar la diapositiva de los párrafos? Es que no entendí bien esa parte de la importancia laboral. ¿De dónde, o sea, de dónde sacamos eso de la comunicación no verbal en la Hay unos, aplicación laboral? sí, Esa es la parte que no he entendido. ok, Mauricio, al entrar al entorno de aprendizaje, ¿sí? Hay unas lecturas guías que se sugieren a ustedes y pues la idea es que lean esas guías antes de desarrollar el texto expositivo. En las guías a ustedes les habla sobre la importancia de la comunicación no verbal en el ámbito laboral, les habla sobre el ámbito académico y la importancia de esta y digamos que también hay algunos aspectos que toca desde la importancia de la parte del individuo. Ahora bien, no descarten, Mauricio, la investigación también, obviamente, en Google. Evitemos un poquito las investigaciones ¿cómo se llama esto? Juli, ¿cómo se llama el que todo el mundo busca? Wikipedia. Ah, gracias, Wikipedia. Evitemos Wikipedia, por favor, gracias, Juli. Evitemos Wikipedia y tratemos de buscar preferiblemente en Google Academic. Hay muy buenos artículos donde les habla mucho de eso. Ya les escribo el nombre de Paul Westlawich, que es también alguien que les puede ayudar como sugerencia para tener más claridad sobre el tema también. Muchas gracias. Vale, Mauricio, con mucho gusto. Si Ahora, quieres para también. dar continuidad, Santa, de aquí de Santa Marta, creo, o del CEAD de Santa Marta, me puedes hacer la pregunta por chat, yo te colaboro respondiéndola para que mi compañera Juli pueda continuar, ¿vale? Ok, muy bien. Entonces, ahí también les dejo otra autora, otra escritora que se llama Flora Davis. Ella también les va a ustedes a contextualizar del tema. Ahora sí, Juli. Listo, chicos. Bueno, después de nosotros ya haber hecho nuestra matriz 1, después de haber ya hecho nuestro texto, sigue otro punto que es muy importante y es la fotonovela. Yo acá les hice con mis propias imágenes un ejemplo de cómo puede ser, ¿cierto? ¿Qué es la fotonovela? Yo busqué entonces en nuestros anexos de competencias comunicativas y encontré que nuestra fotonovela es un relato que está formado por una sucesión de fotografías. Es muy parecido al cómic, pero con el cómic utilizamos caricaturas, ¿cierto? Aquí en la fotonovela estamos utilizando fotografías que van acompañados de un diálogo corto y esos diálogos nos cuentan una historia. Si se dan cuenta, aquí en el ejemplo que les puse, en cada una de mis fotos, puse el aspecto de la comunicación no verbal al que estoy haciendo referencia. Eso también lo deben hacer ustedes, ¿cierto? Siguiente, directora. Bueno, ¿cuáles son las características de nuestra fotonovela? Se caracteriza por tener 3 componentes básicos. Estos componentes son la maqueta, ya les explico qué es, las viñetas y los bocadillos. La maqueta es la estructura o la plantilla en donde vamos a poner nuestra historia, ¿cierto? En este caso el ejemplo es todo esto que ven anaranjado con amarillito. Las viñetas son donde insertamos nosotros las fotos que hemos ya seleccionado previamente. Y por último, los bocadillos. En los bocadillos es esa nubecita que vemos donde expresamos el texto que hemos planeado para contar nuestra historia. Siguiente.
Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra fotonovela? Primero vamos a establecer nuestra historia. No se compliquen con una historia complicada, una historia que de pronto ustedes dicen, no, ¿qué voy a contar? Puede ser el diario de ustedes, lo que hicieron ayer, lo que desayunaron hoy. Entonces va a ser una historia con la que ustedes estén familiarizados. Van a tomar 4 fotografías. Si ustedes quieren hacerlo con más fotografías, está bien, pero lo mínimo son 4. La pueden tomar con su celular, con la cámara que tengan en la casa, con cualquier dispositivo que esté a su alcance. Muchos de los estudiantes, algunos ponen unas imágenes bajadas de internet. No es lo ideal es que ustedes hagan el ejercicio de tomar esas fotografías. Y estas fotografías van a representar esos aspectos de la comunicación no verbal que vimos al inicio, ¿cierto? Debe tener secuencia y continuidad. Esto es muy importante porque a veces ustedes toman una fotografía comiendo y luego toman una fotografía de un carro. Entonces no me están contando una historia. Estas fotografías deben tener una secuencia, un orden y deben contar por sí mismas una historia. Tenemos que hacer una matriz 2, que es la planeación fotográfica de esa fotonovela, ¿cierto? Aquí vamos a poner todo lo que vamos a hacer en nuestra fotonovela, es decir, son las mismas fotos, los mismos textos que vamos a utilizar en la fotonovela, no tienen que ser diferentes, deben ser iguales. Siguiente, directora. Entonces, ¿en qué formato van a hacer su fotonovela? Hay varios formatos, pero la guía nos dice que podemos utilizar un programa que se llama Comic Life, el que están viendo en la pantalla. Ese es un programa que ustedes descargan a su computador y con el que ustedes pueden hacer la fotonovela de una forma sencilla, porque ahí nos deja subir las fotos, nos deja poner textos, nos deja poner colores de una forma muy fácil. Ustedes lo tienen que descargar a su computador, pero si definitivamente ustedes dicen, no sé cómo descargar Comic Life, no sé utilizarlo, entonces lo pueden hacer con PowerPoint. Entonces, siguiente, directora. Bueno, aquí en esta que ustedes están viendo, esta es como se ve Comic Life cuando ustedes lo descargan. Si se dan cuenta, ahí está, ustedes pueden poner su texto y le dan guardar o exportar como imagen y ya les queda su imagen completa para adjuntarlo en su Word. Pero en la siguiente diapositiva vamos a verlo cómo lo podemos hacer con PowerPoint. Es muy sencillo. Abren PowerPoint, ponen el título de su fotonovela, las imágenes, ponen cuál es el aspecto de la comunicación no verbal a la que están haciendo referencia y ponen su texto para contar su historia. Es importante que lo guarden como presentación de diapositiva y luego lo adjunten al Word que van a entregar ustedes en el entorno de evaluación. Para cuando su tutor habla su documento en Word, pueda darle doble clic a la presentación de diapositivas y vea su fotonovela. Siguiente, docente. Y esta es, pues, en más detalle la planeación fotográfica que les comentaba al inicio. Antes de hacer nuestra fotonovela, vamos a hacer una planeación. Entonces, vamos a decir qué factor estamos mostrando, cuál es el lugar de la fotografía y cuál es la descripción. En este caso, yo puse el factor, voy a hablar de la imagen personal, en dónde, en el supermercado, y cuál es la descripción. Juliana compra algunas frutas y verduras para preparar el desayuno. Y así tenemos nuestra planeación fotográfica y luego podemos hacer nuestra fotonovela. Y eso es todo en ese punto 3. Perfecto, Juliana, muchas gracias. Estimados Listo. estudiantes, a ver qué preguntas le tienen a Juliana. A ver. ¿Tienen alguna pregunta sobre la fotonovela? Bueno, vemos que no, que pusieron mucha atención y que lo que explicaste está perfecto. Vamos entonces a compartir el link del cuestionario. Directora, perdón, Liliana tiene una pregunta. A ver, Liliana. Juliana te escucha, la profe Juliana te Sí, escucha. te estoy escuchando. Hola, buenas noches. Sí, lo que pasa es que no entendí en la parte donde uno puede anexar la fotonovela al formato de la evaluación. Ya. No entendí Listo. muy bien cómo es que lo tiene uno que hacer.
Si tú lo haces en Comic Live, solo en el programa le das exportar imagen y ahí ya te guarda la imagen y pones la imagen en el Word. Fácil, ¿cierto? Si lo haces en PowerPoint, entonces le das guardar como presentación. En archivo le pones guardar como presentación. Y ya de una forma fácil que ustedes lo pueden hacer es abrir el Word y arrastrar de donde tienen guardada la presentación de PowerPoint a su Word y ahí ya les queda pegadito en el Word. Simplemente es guardar la presentación, guardar la presentación de diapositivas y lo arrastras hasta tu documento Word. Y ahí ya nos queda el icono del Word y cuando uno le da doble clic lo puede abrir. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bien, estudiantes, entonces en el chat les acabo de compartir el link del cuestionario. Recuerden, es voluntario la presentación. Si sacan desde 6 puntos para arriba, como son 10 preguntas, tendrán sus 6 puntos que se sumarán a la tarea 3. Si sacan 10, van a tener 10 puntos que se suman a la tarea 3. Solo tienen una oportunidad. ¿Cuándo se entregan los resultados? ¿Cuándo se publican? Se publican el miércoles. ¿Pero por qué hasta el miércoles, profe? Porque tenemos más webconferencias. Tenemos el martes, tenemos la webconferencia del aula D y del aula C. Entonces, el miércoles vamos a publicar las personas que sacaron de 6 puntos para arriba y que van a obtenerlos en la tarea 3. Directora, Betty tiene alzada la mano, ya creo que hace rato, de Santa Marta, Betty. Ay, Betty. Te escuchamos, Betty. Buenas tardes, profe. Qué pena, no sé si me quedó mal escrito, pero es Santander de Quilichao. Santa Marta no. Lo siento, no quedó bien, la loquita soy yo que leí mal. Bueno, profe, buenas noches para todos, para los profes, para el tutor, los compañeros. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que estuve mirando en el foro y entonces dice que, o sea, lo que había que subir de la matriz y pues algo que se tenía que hacer en el foro dice que hasta el 13. No hay tiempo, o sea, ya no podemos subir, de pronto, pues pasa que a veces no es que uno no quiera de pronto subir las cosas al foro al tiempo, sino que a veces el trabajo, el tiempo, pero yo sé que uno tiene que manejarlas, pues sí, el tiempo, pero entonces cuando un compañero no puede, otro, o sea, pues mirar la manera uno de cumplir con estos tiempos, ¿no? Entonces me llamó un compañerito muy preocupado porque me dice que el tutor acabó de poner hoy un mensaje donde dice que no nos aceptan pues ya que hasta el 13 había plazo, bueno, hasta el 14 y hoy es 15. Bueno, a ver, tenemos que mirar, esta actividad 3 se cierra, si no estoy mal, me corrigen, el 28 de octubre. El 28, sí señora. Se cierra el 28. Algunos compañeros nuestros ponen fechas. Si tu compañero le explica al tutor por qué fue el motivo de no entregar la matriz y todo, y lo hablas y envías un correo, si quieres un correo con copia mía, Nidia Rivera, para que le recibamos su matriz. Pero es que yo quiero que quede muy claro, como tú lo has dicho, que este es ahí te estamos escuchando. Como les hemos dicho, este es un proceso de aprendizaje. Y sí, los tutores exigimos, porque hay que hacerlo, no es por el bien nuestro, sí, es por el bien de ustedes. O sea, eso yo les escuchaba a los profesores cuando estaban en el colegio, en la universidad, yo decía, que profesores tan cansones, pero ahora entiendo por qué es, como el estudiante que está diciendo ahorita, lo entiendo, pero entonces es eso, que ustedes aprendan, porque ustedes también, Sí. además de su futuro, de mejorar su calidad de vida, está también la imagen de la universidad, ¿no? Es muy importante que lo tengan claro. Sí, profe, yo estoy de acuerdo, pues sí, en lo que usted dice, profe, es verdad, por lo menos para mí,
ha sido bien complicado porque usted sabe, profe, que uno a veces no tiene conocimiento de estas herramientas o uno nunca de pronto ha manejado un computador, pero la idea es aprender, la idea es perseverar. O sea, yo pienso que todo es querer y como dice usted, profe, o sea, ¿de qué le vale a uno a hacer algo y si uno no lo va a aprender bien, si uno no va a hacer las cosas bien? Entonces, asimismo, cuando estemos como psicólogos, como lo que realicemos realmente, entonces no vamos a poder enfrentar la situación que se nos presente pues en las situaciones y en lo laboral. Yo Así pienso es. que sí es verdad, profe. Igual sí, voy a hacer lo que usted dice, profe. Muchísimas gracias. Muy Sí, sí. atenta. Y entonces me envías con copia y hablamos el tema. Todo Bueno. aquí es de hablar, de negociar, de también, todo es, en este proceso de aprendizaje es para bien nuestro. Y yo les quiero preguntar a mis estudiantes, ¿ya respondieron el cuestionario? ¿Cómo les pareció? Yo ya lo respondí. No, profe, todavía no. ¿No? ¡Ay! Ya lo íbamos a cerrar. Aquí está el link. Lo hemos compartido. Tranquilos, vamos a dar 20 minutos. Solamente se puede un intento. Angeli, ya es tema de tu internet, de tu conexión, porque el cuestionario funciona muy bien. Lo probamos muchas veces con muchos estudiantes. Entonces ya es tu conexión. Bueno, ya lo respondió Gilmer. Gilmer, ¿cómo te pareció? Profe, no, muy bien. Claramente, pues las preguntas son asociadas a todo lo que usted tomó y lo que las demás tutoras explicaron. Está muy, muy fácil. Ay, me alegra mucho, me alegra mucho. Es un control de lectura y también como que ustedes verifiquen si pusieron atención y sobre todo adquieran el conocimiento. Eso es lo que queremos, que ustedes queden en ese tema de la comunicación no verbal del texto expositivo y la fotonovela, que ustedes queden perfectos. Profe, mira, primera pregunta, no me deja seleccionar las dos. No, ahí sí está. No, dos no son. Ah, pues sí, dos son, pero en una sola. Lee bien que ahí está bien. Lee ya. bien. Muy bien. Listo, gracias, profe. Con gusto. A ver, Gladys. Profe, disculpe, al resolver el cuestionario, ¿cómo puedo saber si mis respuestas fueron correctas? El miércoles, Gladys, si el miércoles te publicamos tu nombre, fue que te fue muy bien. Ahí les vamos a colocar entonces cuánto puntaje sacaron. Con mucho gusto, Gladys. ¿Dónde se publica, Dayana? Les vamos a enviar un correo y lo vamos a publicar en noticias del curso también. Miércoles por la tarde, noche. Bien. ¿Preguntas? O entonces ya la profe Gina, la profe Juliana y yo nos vamos. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, estudiantes. Muchas gracias porque se evidencia ese interés, ese compromiso con su futuro. Excelente. Gracias a todos, chicos. Muchas gracias a todos. Que pasen muy buena noche. Estamos disponibles en nuestros canales de Skype, lo que necesiten con muchísimo gusto. Muchas gracias. Que estén muy bien. O sea que al terminar la reunión se acaba el tiempo para el cuestionario. No, les vamos a dejar 5 minutos más y ya. Ay, por favor, gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Ya respondí al cuestionario y en dado ya se terminaría la reunión. Ya se termina la reunión. Muchas gracias por la atención. No, a ustedes muy claro. Muchas gracias. Ya pueden salir. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana, los que van a viajar. Y los que nos quedamos en la casita también, que la pasemos rico.